Hablemos de Karl Marx, pero ojo, no como un simple pensador o un filósofo de biblioteca. Marx fue alguien que intentó entender de forma científica los cambios brutales que estaba viviendo en su época. ¿Para qué? Pues, en última instancia, para transformarlos. Así que venga, vamos a meternos de lleno en su análisis para ver cuáles son esas ideas que, literalmente, pusieron el mundo patas arriba. Para entender a Marx, lo primero es viajar en el tiempo. Hay que imaginarse el siglo XIX, la revolución industrial a todo gas, ciudades que crecen sin parar, llenas de fábricas echando humo. Y en medio de todo ese jaleo, aparece un protagonista nuevo en la historia, la clase obrera. Este es el escenario, el caldo de cultivo de todo su pensamiento. Y justo ahí, en medio de ese torbellino de cambio, Marx pone el dedo en la llaga. Detecta que la nueva sociedad capitalista se está partiendo en dos. Nacen dos grandes clases sociales que, según él, tienen intereses que chocan de frente. Y aquí las tenemos. Por un lado, la burguesía. ¿Quiénes son? Pues los dueños de todo el tinglado. Las fábricas, las máquinas, la tierra, de todo lo que hace falta para producir. Y en la otra esquina, el proletariado, que es la inmensa mayoría de la gente. Como no tienen nada de eso, lo único que les queda es vender su tiempo y su esfuerzo, su fuerza de trabajo, a cambio de un salario para poder vivir. Claro. Esta relación entre unos y otros, pues no es precisamente un camino de rosas. Para Marx es todo lo contrario, un conflicto constante. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a analizar el meollo de la cuestión, el núcleo del sistema, la explotación. Y esta es probablemente su idea más famosa. Para Marx, si echamos la vista atrás, la historia siempre ha sido igual. En la antigua Roma, patricios contra esclavos. En la Edad Media, señores feudales contra siervos. Siempre una clase que domina y otra que es dominada. En el capitalismo, la lucha es entre la burguesía y el proletariado. Y ojo, que esto para él no es un fallo del sistema, es el motor que hace que la historia avance. Vale, pero ¿cómo funciona exactamente esa explotación? Aquí es donde Marx introduce un concepto clave. La plusvalía. Suena un poco técnico, pero vais a ver que es muy sencillo. La plusvalía es ni más ni menos ese valor extra que un trabajador produce, pero que no se le paga en su salario. Es, en esencia, de donde sale el beneficio del capitalista. Vamos a desglosarlo con un ejemplo para que se entienda perfectamente. Imagina que un obrero, en un día de trabajo, produce bienes que valen, pongamos, 100 euros. Sin embargo, su salario no es de 100 euros. Su salario es solo lo justo para que pueda comer, vivir y volver al día siguiente a trabajar. Digamos que son 40 euros. ¿Qué ha pasado con los otros 60? ¡Bingo! Eso es la plusvalía. Se la queda el dueño de la fábrica. Según Marx, aquí está la esencia de la explotación. Pero bueno, el análisis de Marx no se queda en la puerta de la fábrica, ni mucho menos. Él va más allá. Construye toda una teoría para explicar cómo funcionan y, sobre todo, cómo cambian las sociedades a lo largo de la historia. Y a esto lo llama materialismo histórico. Y la idea es una auténtica bomba. Viene a decir que no son las grandes ideas, ni los reyes, ni los dioses, los que dan forma a una sociedad. Es la economía. Es cómo producimos las cosas que necesitamos para vivir. La economía es la base, los cimientos sobre los que se levanta todo lo demás. Y claro, esa base económica ha ido cambiando con el tiempo. Marx ve una progresión. Hemos pasado del sistema esclavista al feudal y finalmente al capitalismo. Cada uno con su forma de explotación, por supuesto. Pero cuidado, para él el capitalismo no era la última parada del tren de la historia, era solo una estación más en el camino hacia el socialismo. Así que aquí tenemos su famoso modelo, la base y la superestructura. La base, como ya hemos dicho, es la economía, el motor de todo. Y por encima se construye la superestructura. ¿Y qué es eso? Pues son las leyes, la política, la cultura, la religión, todo eso que parece que tiene vida propia, pero que, según Marx, está ahí para una cosa, para justificar y mantener el sistema económico de la base. Por eso para él, el Estado no es neutral, es una herramienta de la clase dominante. Pero es que Marx no era solo un teórico, era un revolucionario. Todo este análisis era una llamada a la acción, y en el Manifiesto Comunista, que escribe junto a Engels, detalla el programa, la receta, para la gran transformación. El objetivo número 1 es clarísimo, acabar con la propiedad privada de los medios de producción. Y esto es importante, no se refiere a quitarle a la gente su casa o sus cosas, se refiere a que las fábricas, las tierras, las grandes herramientas para producir, dejen de estar en manos privadas para pasar a ser propiedad de toda la sociedad. Y para conseguirlo, proponen una serie de medidas que para la época eran súper radicales. Fijaos, expropiar la tierra, un impuesto muy progresivo para los ricos, eliminar el derecho a heredar fortunas, centralizar el crédito en un único banco estatal
Y también cosas que hoy nos parecen de cajón, como la educación pública y gratuita para todos y la abolición del trabajo infantil. Vamos, un programa completo para desmantelar el poder de la burguesía pieza a pieza. Más de un siglo después, nos guste más o menos, el impacto de Marx es innegable. Sus ideas no solo inspiraron revoluciones y movimientos políticos por todo el planeta, sino que, de hecho, cambiaron para siempre la forma en que entendemos la sociedad, la economía y la historia. Así que, a modo de resumen, quedémonos con sus grandes ideas. La lucha de clases como el hilo conductor de toda la historia. El concepto de plusvalía, que destapa el mecanismo de la explotación. El materialismo histórico, que nos dice que para entender una sociedad hay que mirar su economía. Y por supuesto su llamada a la acción, que los trabajadores se organicen por su cuenta y a nivel internacional para defender sus intereses. Y terminamos con una reflexión para que le demos una vuelta. En un mundo como el nuestro, con una desigualdad económica galopante, crisis globales cada 2x3 y nuevas formas de trabajo que nos controlan a través de una app, ¿las herramientas que nos dio Marx para analizar el mundo siguen siendo útiles? ¿Sus preguntas sobre el poder, la explotación o la justicia social son cosa del pasado o tal vez resuenan hoy más fuerte que nunca? La respuesta, como siempre, queda abierta.